Muy bien, y es que nosotros cuando hablamos acerca de esas emociones tóxicas nos estamos refiriendo a todas aquellas emociones que están poniendo en peligro nuestro equilibrio emocional. Pero para ampliar un poquito más y profundizar más en el tema, tenemos a Omar Romero, capacitador y terapeuta. Omar, bienvenido a Hola. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas porque motiva a las personas a buscar un poco más de sí, a conocerse un poco más, a interiorizar algunos aspectos sobre nuestras conductas que pueden llegar a este límite, al límite de la toxicidad, donde no colaboramos en un entorno para que ese entorno logre objetivos, logre metas que muchas veces están directamente relacionadas con nuestra felicidad, nuestra forma de poder conducirnos. Indudablemente incide directamente en lograr metas, objetivos y ser felices, ¿verdad? Hablemos entonces a qué nos referimos cuando utilizamos este término de toxicidad emocional. Bueno, si tomamos en cuenta que las emociones de las personas son básicamente 6 sobre las cuales giran toda nuestra conducta, ¿verdad? Estamos hablando de la ira, el enojo, la alegría, el asco, el miedo. Entonces, todas esas emociones son parte inherente de la conducta humana. Esas emociones mal gestionadas nos llevan a tener una toxicidad en un ambiente. Entonces nosotros comenzamos a comportarnos de una manera, digamos, como lo decía el clip, ¿verdad? Envidiosa. Por ejemplo, uno de los casos más, digamos, reales y más puntuales es cuando nos volvemos demasiado criticones con los demás. Entonces, vemos todo hacia afuera y empezamos a criticar y no hay nada bueno, sino que solo lo que yo digo es lo bueno. Eso es lo correcto. Eso es un síntoma, porque entonces yo no estoy entrando en una situación de empatía, de comprensión hacia los demás o de una colaboración en un entorno para poder lograr objetivos, sino que todo está malo, todo está malo. Y es bien complicado porque cuando nosotros emitimos nuestra opinión, queremos que la otra persona se crea o piense que como yo estoy en lo correcto, tiene que ser correcto para esa persona. Y sí. No es así. No es así porque todo depende de nuestro punto de vista. Acordémonos que la verdad es particular, es decir, no existe una sola verdad, sino que la verdad depende de mi punto de vista, de lo que yo he aprendido en la vida, de los libros que he leído, de mi carrera, de mi función en esta sociedad. Entonces, lo que sí es único es la realidad. La realidad es esa manifestación que está allá afuera de algo y que la verdad digamos que explica esa realidad. Pero esa explicación nosotros la distorsionamos. Es bien particular. Sí. Y podemos ser tóxicos al distorsionar la realidad. Así es. O sea que podríamos decir que uno de los síntomas de esta toxicidad emocional es esto, criticar. Sí. ¿Qué otro síntoma? Ponerse a la defensiva. Por ejemplo, cuando uno no acepta críticas de alguien, digamos, hay dos formas de criticar, ¿verdad? Una es destructiva y la otra es constructiva. Entonces, siempre se percibe cuando alguien nos dice algo, dependiendo el relacionamiento que tengamos con esa persona, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestro mejor amigo, puede ser un compañero de trabajo. Si esa crítica es constructiva y aún así yo no la acepto y me pongo a la defensiva, entonces quiere decir que no tengo una autoimagen sana, sino que yo estoy poniéndome en una postura igual que la crítica excesiva hacia afuera. El ponerme muy a la defensiva significa de que no tengo una autoimagen sana, básicamente de eso se trata. Como que me estoy haciendo la víctima. Podría ser, porque hay gente de que un síntoma de toxicidad bien particular en algunas personas es siempre ponerse de víctima y siempre querer llamar la atención a través de posturas irreales o que son ilógicas en alguna situación particular. Otro síntoma es cuando nosotros nos desmotivamos constantemente. Digamos que yo propongo mi día y no logro los objetivos de este día o creo una situación conflictiva, aún sin quererlo puede ser, y eso me desmotiva. Entonces, ese bajón energético, si yo no tengo un cierto grado de resiliencia, voy a mantenerme ahí por horas, días o hasta semanas. Ese es un síntoma de toxicidad, porque no logro encontrar la raíz del problema, sino que estoy como personalizando la situación.
Entonces, cuando yo no logro encontrar la raíz de un problema, nos volvemos emocionalmente tóxicos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se anda por las ramas en un problema y no logra ir directamente a encontrar la solución, puede ser que le esté agregando más emociones negativas al asunto y lo haga más grande y no encuentre una solución en un conflicto de relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, familias o de trabajo, ¿no? La nota, Omar, decía algo bien claro y hablaba específicamente también de los narcisistas. Creo que ese es el tipo de personas que todos queremos evitar, ¿verdad? Que no queremos tener contacto con algún tipo de persona narcisista. Es más, a veces ni siquiera sabemos si nosotros lo somos también, si somos narcisistas, pero esa persona de que, ay, se engrandece, que, o sea, típico narcisista. ¿Entra dentro de esta toxicidad emocional? Sí, porque volvemos al mismo tema de la autoobservación sana o la autoimagen sana. Una persona que tiene una autoimagen sana es bastante consciente de sus errores, de las cosas que debe mejorar en su conducta. Un narcisista no. Un narcisista cree que solo él y todo lo que él hace es lo máximo y no acepta ninguna crítica. Entonces primero, en el fondo hay un trauma por querer cubrir ciertas falencias o deficiencias que tiene y adopta una postura narcisista. Entonces se vuelve a la defensiva, se vuelve excesivamente crítico. Ahora, no quiere decir de que nosotros no querramos vernos bien, claro que sí. El arreglarnos todos los días, el perfumarnos, el escuchar una buena música y motivarnos es parte de la vida, es algo que tenemos que hacer para sentirnos bien. Pero cuando nos volvemos excesivamente exaltados sobre una imagen que queremos proyectar hacia los demás, pero en el fondo tenemos carencias. Eso significa el narcisista. En el fondo hay traumas y no hay aceptación de sí mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos, Omar, para nosotros evaluarnos, hacer una autoevaluación y saber si yo estoy pasando por una toxicidad emocional? ¿Qué debo de hacer? No es fácil porque significa en primer lugar de que debo de aprender a hacer un análisis de las cosas que los amigos me dicen que yo hago mal. Por ejemplo, vos sos muy criticón, entonces yo debo de anotar eso. Y también las cosas que yo siento que hago bien, porque la vida me dice, en las retribuciones, la vida me dice qué hago bien, si soy bueno para hablar, si soy bueno para explicar, si soy bueno para organizar, si soy bueno para llevar las cuentas o enseñar, exactamente. Entonces, todas esas habilidades, debo basar mi personalidad en esas habilidades, pero tengo que estar consciente de las cosas que yo necesito mejorar, que no son, digamos, errores o faltas, son áreas de mejora. Entonces nosotros tenemos que aprender a equilibrar con base en una autoanálisis sano. Para eso están los terapeutas, ¿verdad? Para que ayuden en ese sentido. Y justamente eso le iba a preguntar, pero ¿quién me puede evaluar de una manera sana? Porque de repente vamos donde la amiga, pero ya sabemos el icono de la serpiente, ¿verdad? Porque ya sabe que la amiga es así, ¿verdad? O de repente queremos ir tal vez con nuestra pareja, que pensamos que va a ser honesto, va a ser sincero y nos va a decir la verdad que realmente como somos. ¿Quién sería la persona adecuada o nosotros mismos? Sí, bueno, hay muchos libros que nos pueden ayudar a generar una autoimagen sana. El problema con las relaciones muy personales es de que siempre están cargadas. Por ejemplo, si la persona que me va a hacer un autoanálisis a mí también tiene deficiencias, ese análisis no va a ser equilibrado. Entonces, hay muchas ramas de las terapias personales que ahondan en ese tema. Puede ser un buen psicólogo, puede ser un terapeuta transpersonal, puede ser alguien que sea digamos, estudiado en PNL, en programación neurolingüística. Y lo que pasa es de que hay un paradigma también en el cual la gente cree de que ir a donde el psicólogo es porque yo estoy loco. Sí, eso es mentira. Y eso es mentira. Sí, claro. El psicólogo es un terapeuta, es alguien que conoce los estados de la mente y que puede ayudarnos. Lo mismo es las amistades sanas, porque hay amistades que son también muy excesivamente criticonas o envidiosas. Pero cuando uno conecta con una persona con la cual ustedes pueden hablar fácilmente y expresar lo que sienten, expresar sus
sus, digamos, sueños más profundos y sin sentirse agredidos o criticados. Sí, sí. Esas amistades vale la pena cultivar. Yo creo, Omar, que cuando uno está sano, se rodea de las personas adecuadas, las atrae, ¿verdad? Sí, uno atrae sí. a esas personas, y cuando llega a esa persona, porque es inevitable, o sea, aquí en este mundo hay un montón de personas, somos diferentes todos. Sí. Y cuando esa persona llega, que sabemos que es un poquito tóxica, se siente en el ambiente, hasta incomoda. Exacto. Nos incomoda y ya no queremos estar con ella. Exacto. Hay algo que me llamó mucho la atención de la nota, porque decía que era muy difícil que nosotros nos diéramos cuenta por sí solos los tóxicos que podemos ser. Pero también decía que yo puedo ser tóxica con mi pareja, pero no puedo ser tóxica en mi trabajo. ¿Cómo así? Eso puede ser por las mismas relaciones de poder que se generan en, digamos, en una pareja o en el trabajo. Por ejemplo, uno sabe que en el trabajo tiene que rendir al máximo y hacer bien las cosas, y porque depende de un puesto de trabajo, un ingreso. En las relaciones de pareja a veces se vuelven demasiado estira y encoge. Entonces hay un poder sobre otro poder. Por ejemplo, una persona, una mujer que puede ser, digamos, muy controladora, se vuelve una relación de poder sobre un hombre que tal vez el hombre puede ser ir a andar en la calle. Entonces ese estira y encoge puede generar una situación tóxica que a los dos no los va a llevar a nada, ¿verdad? Sino que estar en una situación problemática donde la relación física sea lo principal, porque se atrae mucho, pero la relación emocional tiene mucho trabajo que hacer. Entonces sí es necesario buscar terapia de pareja, porque una postura intermedia es la indicada para leer correctamente a la mujer y leer correctamente al hombre, sin relacionamiento emocional, porque ese es un problema, pues cuando ya le decimos a mamá, papá o al hermano mayor, entonces ellos pueden tener algún interés y van a ponerlo de por medio. Entonces no es recomendable, es recomendable a alguien que sea equilibrado e intermedio, ¿verdad? Entonces, al final, si no tenemos habilidades, dentro de ellas la resiliencia, dentro de ellas la autoconciencia, la autoobservación, es bien difícil que logremos llegar a dejar esa toxicidad, esos síntomas a un lado. Y hay algo muy importante que es la empatía. Si nosotros no tenemos la capacidad de ser empáticos con los demás, ¿qué quiere decir empáticos? Quiere decir ponernos en el lugar del otro y tratar de entender al otro en lo que habla, en lo que dice. Ojo que todos nosotros somos diferentes, venimos de hogares diferentes, venimos de maestros y profesores que nos han traumado muchas veces o nos han ayudado, venimos de amistades de adolescencia que también han sido duras o críticas con nosotros. Entonces todos hemos sido formados de diferente manera, pero está dentro de cada uno de nosotros el escoger lo mejor y quedarnos con ello, ¿verdad? Y ponerlo al servicio de los demás. Omar, ¿cuáles serían esas últimas recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando y que tal vez se identificaron con algún síntoma de esta toxicidad emocional? Bueno, lo primero sería mantener una autoobservación sana, ¿verdad? Lo segundo sería el desarrollar la empatía en todas nuestras actividades. También el hecho de la automotivación, porque muchas veces la motivación viene de dos fuentes, externa e interna. La externa no está bajo mi control y la interna sí. Yo puedo sentirme bien conmigo mismo sin ser narcisista. Como decía hace un rato, ¿verdad? Vestirme bien, sentirme bien, salir a la calle con ese empoderamiento necesario. Entonces todos deberíamos de hacer eso y evitar pues los entornos tóxicos donde hay mucha crítica. Y también algo importante es que saber de que cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene destrezas, somos hijos de Dios y tenemos capacidades creadoras. Y eso es importante, porque el saber de que tenemos capacidades creadoras nos empodera a ser mejores. No es muy sano el hecho de criticarnos por todo también. No podemos estar criticándonos por todo, sino que hay que buscar un balance, un equilibrio. Perfecto. Omar, muchísimas gracias. No, mucho gusto. Si usted quiere contactarlo, lo puede hacer a través del 7319-6577 y también en YouTube puede visitar su canal. Está como Macrodestino, Conciencia y Abundancia. Exactamente. Omar, muchas gracias. Mil gracias. ¿Cómo no, ha sido un gusto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.